Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana, este nuevo día, aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Vamos a comenzar nuestro servicio de adoración a nuestro Padre Celestial y de alabanza orando. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias, muchas gracias por la bendición de reunirnos en tu nombre. Te rogamos, Señor, que podamos honrar y glorificar tu nombre con las alabanzas y con nuestras vidas, sobre todo durante todos los días, cada día, y aquí ahora también podamos ser edificados con tu palabra. Dirígenos y guíanos, Señor, muchas gracias por tu bondad tan infinita. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro hermano Misael Florentino Botello pues pasará para tener la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 344. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es el Espíritu convence al hombre de su error, ni cómo ora en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Vamos a cantar el himno 371. 301. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, cada amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce sí es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su
Da tu amor de más de mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Jesucristo, siempre confiaré en ti. Confiamos en Jesucristo para salvación y confiamos en Jesucristo para vivir la vida cristiana. Cuando estamos en aflicción, o cuando usted está en aflicción, en angustia, por alguna pérdida o falta de salud, ¿sigue confiando en el Señor? ¿Te mantienes firme en la fe del Evangelio, firme en Jesucristo, confiando en Dios, en Jesucristo, aún en esa dificultad, en pérdida del trabajo, pérdida de la salud, en pérdidas? Es necesario que te mantengas firme en la fe, manteniendo tus ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. El Señor Jesucristo, porque has sido renacido para una esperanza viva. Has renacido para una esperanza viva. Y vemos aquí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro escribió a los hermanos que estaban en tribulación, que estaban en angustia, que estaban siendo perseguidos, perseguidos por su fe, que estaban atribulados por las situaciones que habían. Y él escribe esta carta animándoles a ellos a continuar, porque uno a veces podría pensar, o ellos podrían pensar, ¿y dónde está Dios en esta situación? ¿Y por qué Dios no me libra de esta situación? ¿Por qué Dios no me saca de esta situación? Si soy su hijo, si he renacido para una esperanza viva. Como dice aquí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 hasta el 9. Dice así, Primera de Pedro 1, 3 a 9. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Señor, gracias. Bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí en la palabra de Dios que el apóstol Pedro está animando, él está hablando de una esperanza viva,
que tenían aquellos que habían puesto su confianza en Jesucristo, aquellos que se habían arrepentido y convertido a Jesucristo, que no se habían convertido a una religión, no se habían convertido a una denominación, no se habían vuelto religiosos, sino habían tenido una relación personal con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Primero una relación con Jesucristo, pero era necesaria la fe. Tuvieron fe. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de la fe en esta vida, al haber sido renacidos para una esperanza viva? La importancia de la fe para una esperanza viva es ¿por qué? ¿Por qué? Mira, el versículo 5 dice, la primera importancia el primer punto por lo cual es importante la fe, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo primero que vemos aquí es que la fe es importante para tener una esperanza viva. Al haber sido renacidos por haber puesto nuestra fe en Jesucristo, la importancia de la fe es que mediante la fe somos protegidos por el poder de Dios. Somos protegidos por el poder de Dios. Pero dice aquí, protegidos para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada. O sea, la fe es, mediante la fe es que nosotros somos protegidos por Dios, protegida nuestra alma, protegidos, asegurados de que tenemos vida eterna. Estamos seguros en Jesucristo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardado significa protegido, algo que se está protegiendo, que se está cuidando, que está cercando, se cerca para protegerlo. Nosotros somos protegidos, nuestras vidas son protegidas, nuestras almas son protegidas por el poder de Dios. Dice el poder con el que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. El mismo poder que dice en Efesios que la iglesia, que nosotros fuimos resucitados con Cristo. Ese mismo poder espíritu que tenemos, que nos resucitó y nos guarda espiritualmente. El poder de Dios. Dice en San Juan capítulo 5, vamos a ver. San Juan capítulo 5 versículo 24. San Juan capítulo 5 versículo 24. Dice así San Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Algo seguro. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no vendrá a condenación? Dice porque Jesucristo dice en San Juan 3:17, dice 18, el que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el Señor dice también, Jesucristo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice el versículo 21 de San Juan 3. Entonces aquí en San Juan 5:24 nos dice Jesucristo, cuando se repite de cierto, está diciendo, presta atención, esto es importante. De cierto te digo que el que oye mi palabra, y dice, el que oye al que me envió, ¿a quién? Dios el Padre. Y dice, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Creer significa fe. Es lo mismo que fe. Creer es confiar. Estar seguro de algo. Es ver como la fe, cuando habla de la fe, que la fe es aquello que, aunque uno no lo ve, uno está seguro de que ha de venir. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, nuestras vidas, nuestra alma está guardada en Jesucristo. Ahora nosotros pensamos a veces que porque estamos en Cristo, estamos protegidos, nuestras vidas están en Cristo,
que no van a suceder situaciones en nuestras vidas. Nosotros estamos en este mundo. Nosotros no hemos salido de este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo de muerte, como dijo Pablo. Este cuerpo se enferma. Este cuerpo tiene necesidades. Este cuerpo también, tenemos también al viejo hombre que nos ataca a pecar contra Dios. Pero mire lo que dice también el Señor Jesucristo en San Juan 10. El mismo Jesucristo dice en San Juan 10, 28. Hablando de que somos guardados, hablando de que tenemos seguridad en Él. San Juan, capítulo 10, versículo 28 al 30. Dice, el Señor Jesucristo dice esto: y yo les doy vida eterna, o sea, para siempre, y no perecerán jamás. No hay condenación, no hay castigo, ni nadie las arrebatará de mis manos. Estamos en las manos de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos en las manos de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Nadie nos puede arrebatar, no importa. Dice el Señor en Romanos de capítulo 8, dice que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos puede separar del amor de Dios, ni el amor de Dios, ni el amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la fe que hemos puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Señor que nadie nos puede separar de su amor. Y recordemos esto, lo que dice en Filipenses capítulo 1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ustedes la obra, la va a perfeccionar. No importa lo que esté sucediendo, no importa por lo que estemos pasando, nosotros sabemos que Él completará esa obra. Dice también el Señor, dice Judas el apóstol, dice que somos guardados en Jesucristo. En Él somos guardados. Y cuando habla de la fe, dice aquí en 1 Pedro 1:5, dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando le habla de la fe, está hablando de la convicción moral, de la veracidad de Dios. Está hablando especialmente de la confianza en Cristo para salvación. Está hablando de creer, de confiar. Estamos seguros en Él. Por la fe, por medio de la fe, es que somos guardados por Dios para salvación. Para la salvación eterna. Pero también nos habla que va a haber una salvación del cuerpo ya donde estaremos con el Señor. Dice el Señor que por lo cual también contiene la Escritura, dice, el que creyere en Él no será avergonzado. No será avergonzado. Por la fe estamos firmes y esa verdad nos da gozo. Aún en medio de las pruebas tenemos gozo porque sabemos que estamos en las manos de Dios. No estamos angustiados, no estamos tristes porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él sabe lo que hace. Y Él, dice el Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pablo decía, mira, yo quisiera estar con el Señor, es muchísimo mejor, pero si Él quiere que yo esté aquí, yo estaré aquí por vosotros, por ustedes, para seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Él nos guarda aunque estemos pasando en un momento difícil. Él está guardando nuestras almas. Por la fe estamos firmes. Vivimos en la fe de Jesucristo, que es el amoroso Hijo de Dios que nos amó con toda su fuerza, de tal manera que se entregó por nosotros. La fe es un don de Dios por la cual somos salvos por la gracia. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Es por la fe que somos salvos. Por lo tanto, nosotros vemos que la fe es el medio por el cual Dios guarda nuestras almas, porque fue por medio de la fe que creímos, que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y entonces dice el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, dice en Filipenses, y serás salvo tú y tu casa. Creímos en Él, confiamos en Él, pusimos nuestra fe en Él y somos salvos, y por lo tanto estamos seguros en Él.
¿Cuál fue el propósito de esa protección de Dios mediante la fe? Ese poder de Dios mediante la fe. Para salvación, dice. Para salvación. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación donde Él nos guarda, donde nos rescata. La salvación implica liberación, preservación del alma, preservación del alma por la fe en Jesucristo. Habla de curación también, la salvación, seguridad. Romanos 10, 9 y 10 sí, dice que si confesamos, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros somos salvos por el Señor para darle gloria y honra. Y dice que esa salvación completa se manifestará cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, no está diciendo que vamos a ser salvos después que muramos, no. Está diciendo que hemos sido ya salvados, pero tenemos esta lucha con este cuerpo, esa enfermedad, esas situaciones, esas tristezas, angustias. Vamos a ver lo que dice Hebreos 9, 28. Hebreos 9, 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así, Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que esperan, porque la fe nuestra es una fe con esperanza. Es la esperanza que tenemos, una esperanza confiada, o sea, con fe, confiamos en el Señor. Mira el versículo 13 de 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. ¿Qué nos manda entonces el Señor a nosotros? En vista de que sabemos que estamos seguros en Él, en vista de que sabemos que un día Jesucristo vendrá y estaremos con Él, y ya este cuerpo de muerte ya no estará, sino que será transformado, dice 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, amárrese los pantalones, la correa del entendimiento, sea sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La salvación nuestra no comienza cuando muramos o cuando Cristo venga. Comenzó desde el momento que fuimos salvos, porque nos dio vida eterna. Esa vida en abundancia comienza inmediatamente. No es un asunto externo, es un asunto interno del corazón, del alma. Tenemos paz aún en medio de las tormentas. Estamos gozosos aún en medio de angustias. ¿Por qué? El gozo del Señor, dice un coro, nuestra fortaleza es. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces nosotros vemos que dice el versículo 1 de Pedro 1, 5, manténgase ahí, 1 de Pedro 1, vamos a ver el versículo 6, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros vemos que en esta salvación nos gozamos en esta salvación. Nosotros no somos de los que dudan, de los que andan tristes. Dicen, no, estamos seguros en Cristo, no en la iglesia, no en las personas que están en la iglesia, no, es en Cristo que estamos gozosos, seguros, tenemos paz. Nos alegramos en Él y nos alegramos juntos a los hermanos, pero es en Cristo Jesús. Dice Romanos 5, vamos a ver, siempre mantengan el dedo en 1 de Pedro 1, mantengan el dedo ahí, pero vamos a ir a Romanos 5, 2.
el capítulo 5, versículos 2 y 11. Romanos, capítulo 5, versículos 2 y 11. Romanos, capítulo 5. Bien, dice así el versículo 2 de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, porque éramos enemigos de Dios. Pero Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, con su sacrificio en la cruz del Calvario, habiendo llevado nuestros pecados, cargado nuestros pecados en Él, habiendo tomado el lugar nuestro, habiendo sido el sustituto que éramos nosotros los que teníamos que morir, Él murió. Entonces Él nos reconcilió con el Padre. Y dice que ahora nos gloriamos, tenemos esperanza, porque es una esperanza viva. Tenemos esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos en Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira el versículo 7, Primera de Pedro 1:7. Dice la última parte del versículo 6, dice: aunque por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nosotros vemos en este versículo, la última parte del 6 y el versículo 7, nos está hablando que la fe, la importancia de la fe para tener una esperanza viva es porque la fe es puesta a prueba. ¿Para qué? Para que por ella nosotros glorifiquemos a Jesucristo cuando Él venga. Por ejemplo, está comparando el oro. Dice que la fe es preciosa como el oro, más preciosa que el oro. Y el oro, sin embargo, se prueba con el fuego. Cuando se le pone fuego, se licúa el oro y el oro se pone brilloso. Brillo, o sea, uno refleja el rostro, la imagen de una persona. ¿Qué es lo que espera el Señor? Que nuestra fe, al ser probada, reflejen la gloria de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, que reflejen al Señor, que nosotros con nuestras vidas, con nuestra fe, reflejemos a Jesucristo, que nosotros cada día seamos más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que es necesario que con aflicción, por un poco de tiempo, es necesario con aflicciones en diversas pruebas. Hay diversas pruebas. El propósito de la prueba no es destruir. El propósito de la prueba es fortalecer. El propósito de la prueba es también, y dice que el fuego prueba a ver si el oro es bueno. Prueba nuestra fe. Cuando vienen las aflicciones por las pruebas, está probando el Señor nuestra fe. No es para que los demás vean nuestra fe. No, es para mí mismo, que yo conozca cuál es mi fe, qué tanta fe tengo. Por ejemplo, en una ocasión dicen que en un lugar, y aún decían que en el Niágara, en la catarata del Niágara, pero en un lugar había una soga, un cordel, una cuerda de un extremo a otro, era alto, y entonces había uno que iba con una carretilla y cruzaba con ella, y venía, iba corriendo, iba cruzando y volvía, y todo el mundo aplaudiendo. Le dijo: ahora, ¿todos creen que confían en mí? Sí, yo confío. Mira, ¿quién viene y se sube en la carretilla para yo montarlo y entonces correr con él ahí en el? Dice: nadie quiso. Entonces ahí no había confianza verdadera. Confiaban en que él podía hacerlo, pero conmigo no. Que no invente. Entonces nosotros vemos que aquí nos está diciendo que nosotros debemos tener confianza
en el Señor, aunque estemos en diferentes pruebas, diversas pruebas. Yo puedo dar gracias a Dios. Digo, gracias a Dios por esa prueba en la que pasé, de la salud, del cáncer. Yo le doy gracias a Dios. Y desde que llegué, me di cuenta, no sé el por qué, pero sí el para qué. O uno de los para qué. Uno de ellos era que pudiera compartir de la fe en Jesucristo. No dar un sermón ni nada de eso. No. Ni fue el pastor tampoco. No, ni fue un consejero bíblico. No. Ahí fue Rolando Florentino, el compañero de milicia del cáncer. Un compañero que está en la misma situación que ellos, que todos. Y entre todos nos animábamos. Y yo le decía al otro día, yo dije, no, pero nosotros somos una familia. Y decía, somos una familia, porque todos estamos en la misma situación. Y que nosotros hablando, conversando, pudimos hablar de cosas que algunos tal vez miembros de su familia no lo saben. Porque nosotros estamos en el mismo tren. Estamos. Y cuántas personas, cuántos amigos, cuánto ánimo, esperanza. Y como decíamos, estamos aquí porque tenemos esperanza. Este lugar nos está dando esperanza. Dios nos está dando esperanza usando este lugar. Y cada uno de los técnicos, cada uno de los médicos, cada uno de los que están trabajando allí son usados por Dios para darnos esperanza. Pero ¿qué vamos a hacer en este tiempo que Dios nos dé de vida? Entonces este es un tiempo donde y hablando entre nosotros, algunos decían, ahora yo entiendo, ahora mi relación con mi familia es diferente. Ahora yo tengo más tiempo con mi familia. Ahora yo le presto más atención a mi familia. Ahora me prestan más atención a mí. Ahora ha cambiado, yo he cambiado. Dios estuvo trabajando en nuestras vidas, en nuestro carácter. Estaba trabajando para que nosotros fuéramos de bendición, de ánimo, de esperanza a otros. Pero hay una esperanza mayor, la esperanza espiritual de vida eterna. Porque este cuerpo un día va a morir. Pero ¿y el alma? Entonces, esa es la esperanza. Por eso dice que fuimos salvos nacidos para una esperanza viva por medio de la fe. Y vimos que por medio de la fe, mediante la fe, Dios nos ha dado poder, nos ha guardado con su poder para salvación. En segundo lugar, vemos que las pruebas son también, la fe es probada para que cuando Cristo venga nosotros podamos acercarnos a Él sin vergüenza, no avergonzados, y que nosotros podamos entonces estar con Él y mostrarle una fe viva, una fe brillante, una fe que glorifique su nombre. No solamente allá, sino aquí es que tiene que comenzar. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi andar? ¿Cómo estoy yo mostrando el amor de Cristo? ¿Cómo están la gente dándole gloria a Dios por mi vida, por mi andar, por mi comportamiento? Como dice el Señor, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifican al Padre cuando me ven, cuando yo hablo, cuando yo hago un negocio, cuando yo ando con alguien. ¿Qué es lo que ven en mí? No es por mí, es para la gloria de Dios. Y Dios va a ser ensalzado. Dice que hemos pasado por algunas pruebas, diferentes pruebas. Dice que es necesario que pasemos por esas pruebas. Dice, porque nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fe, se prueba con el fuego. El oro se prueba con el fuego, pero nuestra vida se prueba con las dificultades. Se prueba y cuando la prueba es para ser aprobada, para recibir la aprobación del Señor. Vamos a ver Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas, capítulo 1, versículo 24.
Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas, capítulo 1, o único, versículo 24. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El propósito de Dios, de Jesucristo, es presentarnos, dice, guardarnos sin caída para presentarnos sin mancha. No es que no vamos a pecar, somos pecadores. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si pecamos, dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y apartarnos del mal. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Sigue diciendo 1 Pedro 1:7-8. Dice que a Jesucristo nosotros le amamos, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, que es lo mismo que la fe, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, nosotros nos gozamos en Jesucristo aunque no lo estemos viendo. Pero un día vamos a verle y estaremos con Él. Y en tercer lugar vemos la tercera importancia que vemos aquí de la fe para vivir una vida, una esperanza viva, se encuentra en el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí está hablando en tercer lugar del resultado de la fe, es la salvación de nuestras almas. Es el resultado de la fe en Jesucristo. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Pero mientras estamos aquí es la santificación. La santificación significa que nosotros cada día, que nosotros fuimos comprados por Dios con la sangre de Cristo, separados del mundo para servir a Dios. Por lo tanto, tenemos que andar en santidad. Dice Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que andar en santidad. No somos santicos, estamos colgados en la pared, no. Sino que fuimos santificados, o sea, separados para el uso de Dios. Amén. Mi pregunta es, ¿para el uso de quién estoy siendo yo? ¿Estoy siendo para el uso mío, para hacer lo que yo quiera? ¿O para lo que Dios quiere que haga para su gloria y honra? Por lo tanto, amados hermanos y amigos, confía en el Señor. Ten fe en Él cuando estés en alguna aflicción, en alguna angustia, tristeza, padecimiento o enfermedad, porque has sido regenerado por la fe en Jesucristo para una esperanza viva. Y hemos visto tres razones o por qué es importante la fe de Jesucristo para una esperanza viva. Primero, mediante la fe eres guardado por el poder de Dios para salvación. Segundo, tu fe será probada para que refleje y glorifique a Cristo en su venida. Tercero, el fin de la fe es la salvación completa cuando estemos con Cristo en su presencia. Entonces, vamos finalmente, 1 de Pedro 4:13, y vamos a leerlo todos juntos. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13. ¿Qué nos manda el apóstol Pedro? En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor nos dice que estemos dispuestos también a padecer por Jesucristo. No solamente por enfermedades, situaciones, sino por predicar el Evangelio, por mostrar a Cristo en nuestras vidas.
que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque un día nos gozaremos con el Señor cuando Él se revele y estemos para siempre con el Señor en gloria. Recuerde la importancia de la fe para una vida, una esperanza viva. Y es que por medio de la fe somos guardados por el Señor para salvación. La fe, sin embargo, tiene que ser probada para reflejar a Cristo, glorificar a Cristo cuando Él venga. Y el fin de la salvación es una salvación completa, cuando ya este cuerpo no tendrá todas esas situaciones de salud, ni tendremos todas esas preocupaciones. Pero mientras estamos aquí, como Pedro les dijo, tenemos que ser fieles al Señor, mostrando nuestra fe por nuestro andar, por nuestras obras. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Oh Padre, que cada uno de nosotros preste atención a tu llamado, a lo que tú nos dices, Señor. Es conforme a tu voluntad, Señor, que cada uno de nosotros tome decisiones de andar por fe, vivir por fe. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.